Dios les bendiga, buenas noches. Pues vamos a ver el capítulo 13 de este libro, Job, un hombre de resistencia heroica. Y vamos a iniciar leyendo el capítulo 13 con el título Lo pasajero de desenroscar lo inescrutable. Muy bien, pues vamos a leer. El estudio de Job es esencialmente el estudio de Dios mismo. Piensa en ello. Fue Dios quien se reunió primero con Satanás y quien hizo el trato en cuanto a Job. Fue Dios quien dejó que el adversario atacara a Job. Fue Dios quien estableció hasta dónde podía llegar, poniendo límites a cada ataque. Fue Dios quien permitió que sucediera todo desde el comienzo hasta el fin. Fue Dios, como veremos en el capítulo 38, quien rompió el silencio y habló a Job. Y fue Dios quien finalmente puso las cosas en claro, censurando a los consoladores molestos y recompensando a su fiel siervo. A través de toda la historia es Dios quien capta nuestra atención y nos hace maravillar. Mejor dicho, nos deja perplejos. Nosotros que nos hemos criado en la iglesia, aprendimos desde muy temprana edad que Dios es bueno, amoroso, misericordioso, compasivo, justo, imparcial, santo y lleno de gracia y misericordia. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, Hebreos 4:15. Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, Mateo 6:8. Y el que sacia con bien tus anhelos, Salmo 103:5. Una oración que se suele memorizar para dar gracias antes de las comidas dice: Dios es grande, Dios es bueno, démosle gracia por esta comida. Amén. Nos encontramos entonces con Job y vemos a Dios replegándose a las sombras, permitiendo que Dios aflija a su piadoso siervo, mientras permanece en silencio a la distancia, rehusándose a responder cuando Job le suplica una explicación. Para mí todo esto parece muy cruel. Si no cruel, en conflicto, sin lugar a dudas, con el Dios que conocimos como niños en la escuela dominical. Nos quedamos entonces con una de dos conclusiones. O no se nos dio un consejo completo y correcto de nuestro Dios, o no entendemos realmente la historia de Dios. Yo opino que fue lo primero. La imagen que se nos dio en la escuela dominical fue incompleta. Pablo hizo una breve pero profunda afirmación en cuanto al Señor nuestro Dios en Romanos 11:33. Le pido que haga una pausa ahora y deje que sus palabras penetren en usted hondamente antes de que sigamos adelante. Romanos 11:33. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tómese por favor el tiempo para considerar dos palabras de la segunda afirmación: incomprensibles e inescrutables. Deje que aterricen con todo su peso en su mente. Allá por el primer siglo, cuando Pablo escribió su carta, dijo a sus lectores de Roma, y finalmente a nosotros, que Dios es inescrutable e incomprensible. Ahora bien, no me malinterprete. Eso no significa que ha cesado de ser bueno, ni tampoco que ya no es amoroso y misericordioso. Él sigue siendo eso y mucho más. Es insondable, es profundo. Sus caminos están más allá de nuestro entendimiento. Son misericordiosos e inexplicables con nosotros. Cuanto más pensamos en esto, más nos damos cuenta de que hay mucho de Dios que nunca nos fue enseñado. En medio de nuestro estudio de Job, nos vemos obligados a escarbar mucho más en cuanto a su carácter y a descubrir nuevas profundidades. Dios es inescrutable. Una de las primeras veces que recuerdo esa palabra hizo un impacto en mi cerebro. Sucedió cuando me estaba graduando del seminario en 1963. El rector del seminario de Dallas era el ahora difunto Dr. John F. Walworth, un hombre al que admiré siempre por su claro pensamiento y su mente teológica. Dijo a nuestra clase de graduandos que él esperaba que todos nosotros recordáramos que Dios es inescrutable. Luego citó a Romanos 11:33. Después de mirar el auditorio que había en la capilla del seminario, añadió con una sonrisa irónica: habrá momentos cuando ustedes tratarán de desenroscar lo inescrutable, pero no podrán hacerlo.
El doctor Walworth tenía razón, pero queremos tanto hacerlo. Algo dentro de nosotros anhela explicarlo todo acerca de Dios, interpretar su voluntad y tener una comprensión total de todo lo que Dios hace. Después de todo, Dios nos hizo seres inteligentes. Además, Él nos dice que le conozcamos. Por el anhelo de hacer esto, seguimos yendo tras este divino conocimiento. Pero cuanto más cavamos, más insondable se nos vuelve. Por supuesto, eso no debe sorprendernos, pero nos frustramos por no tener ese conocimiento. Preferimos las cosas comprensibles o, por así decirlo, escrutables. Queremos ser capaces de explicar y analizar correctamente todo para comprender toda la historia, pero eso es imposible cuando se trata del Dios vivo y soberano. Es especialmente importante que entendamos que Él no es como nosotros, ni tampoco sus métodos los nuestros, ni siquiera en lo más mínimo, como nos lo recuerda el profeta Isaías en cuanto a Dios. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Nuestros caminos son limitados, los de Él son ilimitados. Nosotros somos pequeños, Él es inmenso. Un viaje imaginario al espacio exterior nos ayuda a entender la enormidad de Dios. Leamos lo que un autor anónimo dijo. Si fuera posible viajar a la velocidad de la luz, podríamos llegar a la luna en 1 segundo y 1/3. Pero siguiendo a la misma velocidad, ¿sabe usted cuánto tiempo nos tomaría llegar a la estrella más cercana? 4 años. El planetario de la ciudad de Nueva York tiene una réplica en miniatura de nuestro sistema solar, que muestra las velocidades y los tamaños de nuestros planetas. Lo interesante es que los 3 planetas exteriores no están incluidos. No hubo espacio para Urano, Neptuno y Plutón. Urano estaría en el corredor externo del planetario, Neptuno estaría a varias calles de distancia, y Plutón a otras 3 avenidas más de distancia. A propósito, no está incluida ninguna estrella, por razones obvias. Puede usted imaginar a la misma escala, donde estaría localizada la estrella más cercana. ¡Qué inmensidad! Pero recuerde, eso es solo nuestra galaxia local. Un científico sugirió otra analogía interesante para captar la escena. Imagine una plancha de vidrio perfectamente lisa en la que se puede ver la partícula más fina. Escoja entonces a nuestro Sol, de 1.400.000 kilómetros de diámetro que tiene, a solo 60 centímetros, coloque una pelota para representar al Sol. De luego 82 pasos, cerca de 60 centímetros por paso, y para representar proporcionalmente al primer planeta, Mercurio, coloque sobre el vidrio una diminuta semilla de mostaza de 60 pasos más, y para Venus coloque una bala de rifle de 78 pasos más, y coloque un guisante para representar nuestro planeta, la Tierra. De luego 108 pasos desde allí, y para Marte coloque la cabeza de un alfiler. Esparza un poco de polvo fino para representar los asteroides, y luego de 188 pasos más y coloque una naranja para representar a Júpiter. Después de 934 pasos más y coloque una pelota de golf para representar a Saturno. Ahora sí que se complica la cosa. De 2086 pasos más y para representar a Urano coloque una canica. De otros 2322 pasos más, desde aquí hasta Neptuno, al que representaremos con una cereza. Todo esto lleva ya 4 kilómetros y todavía no hemos llegado a Plutón. Ahora tenemos una lisa superficie de vidrio de 8 kilómetros de diámetro, una diminuta fracción de los cielos, sin incluir a Plutón. Ahora bien, imagine cuán lejos debemos ir a la misma escala antes de poder colocar otra pelota de 60 centímetros para representar a la estrella más cercana. Tendríamos que ir 10.850 kilómetros para poder llegar a esa estrella. Kilómetros, no centímetros. Y esa es apenas la primera estrella, entre millones, en una galaxia de entre cientos, quizás miles. Y todo esto está en movimiento perpetuo, perfectamente sincronizado, el reloj más preciso conocido por el hombre. David
hace un apropiado comentario en el Salmo 139. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Versículo 6. Si David viviera hoy, escribiría: esto me hace saltar la tapa de los sesos. La inescrutable inmensidad de Dios tiene la manera de hacernos eso, y así tiene que ser. Al referirse al tema de la inescrutable inmensidad de Dios, a W. Tozer escribe en su libro The Knowledge of the Holy, The Attributes of God, Their Meaning in the Christian Life, el conocimiento del santo, los atributos de Dios, su significado en la vida cristiana. Si por nosotros fuera, reduciríamos inmediatamente a Dios a términos manejables. Queremos tenerlo dentro de lo que podamos utilizar, o al menos saber dónde está cuando lo necesitemos. Queremos a un Dios que podamos, en cierta medida, controlar. Necesitamos tener la sensación de seguridad que viene de saber cómo es Dios, lo que Él es. Por supuesto, es un agregado de todas las concepciones religiosas que hemos visto, de todas las mejores personas que hemos conocido o de quienes hemos sabido, y de todas las ideas sublimes que hemos acariciado. Si todo esto suena extraño a nuestros oídos modernos, es solo por medio siglo hemos dado por conocido a Dios. La gloria de Dios no ha sido revelada a esta generación de hombres. El Dios del cristianismo contemporáneo es solo ligeramente superior a los dioses de Grecia y de Roma, si es que en realidad no es inferior a ellos, porque Él es débil e impotente, mientras que aquellos por lo menos tenían poder. Que ese Dios pueda ser conocido por el alma en una tierna experiencia personal, a pesar de que al mismo tiempo sigue estando infinitamente distante del ojo curioso de la razón, constituye una verdadera paradoja. De vuelta a Job con toda su miseria. El estudio de Job revela al menos que no entendemos del todo los caminos de Dios. No podemos explicar lo inexplicable, no podemos penetrar lo insondable. Por tanto, no tratemos de desenroscar lo inescrutable. Si solo los hombres que se consideraban amigos de Job hubieran reconocido esto o eso, habría sido tan consolador para Job, en medio de su enorme miseria, anhelando un brazo alrededor de su hombro y alguien lo suficientemente honesto para decirle: estamos aquí, pero no entendemos, al igual que tú. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios sí lo sabe, pero estamos aquí contigo para ayudarte. Dios está haciendo contigo algo profundo y misterioso, pero eso está tan allá de nosotros que tampoco podemos entenderlo. ¿Puedo ir un paso más allá? Dios no tiene un plan maravilloso para la vida de cada persona, no aquí en la tierra, con certeza. Para algunas vidas, su plan es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig. Para algunas vidas, como la de Job, su plan es una vida de dolor. Para otras, angustia y desazón, ceguera o parálisis o complicaciones congénitas. Para muchos su plan es no en cuanto a sus peticiones de sanidad. Pero eso no nos gusta. Algunos no lo aceptarán. De hecho, van tan lejos al punto de decir: si crees eso, es porque te falta fe. Por el contrario, si usted cree eso, es porque cree en la Biblia. El Dios de la Biblia es también el Dios de las vidas de las personas que no se sienten bien, de las que no olvidan sus problemas rápidamente, de las que no vencen fácilmente sus accidentes o sus enfermedades. La palabra de Dios las presenta como héroes, con todos sus defectos. Ellas fallan, ellas fracasan y en ocasiones, por la gracia de Dios, triunfan. Título: Las necias divagaciones de Bildad. Ya que Bildad no tenía ni la más remota idea de lo inescrutable que es Dios, no debe sorprendernos escuchar más divagaciones filosóficas cuando regresa en su tercer asalto de ataques en contra de Job. Comienza repitiendo algunas generalidades acerca de Dios. Lo que dice es cierto, pero como siempre, eso no le trae consuelo ni consolación a Job. Job 25, 1 al 6. Entonces intervino Bildad, el sujita, y dijo: el dominio y el terror son de Dios. Él hace la paz en sus alturas. ¿Tienen número sus tropas? ¿Sobre quién no se levanta su luz? ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Si ni la misma luna le resplandece, ni aun las estrellas son puras ante sus ojos.
cuanto menos el hombre, que es una larva, el ser humano, que es un gusano. Vale la pena hacer 4 observaciones. Primero, esta es la tercera y última presentación de Bildad, y no añadiría gracias Señor. Y yo añadiría gracias Señor, porque es la última presentación de Bildad. Segundo, es el capítulo más corto de todo el libro de Job, con solo 6 versículos. Tercero, es breve, sin duda porque ya queda poco por decir. Además, a estas alturas yo sospecharía que Bildad consideraba a Job incapaz de aprender. Entonces, ¿para qué desperdiciar sus brillantes conocimientos con este hombre? Cuarto, por no tener más argumentos, Bildad no invierte más tiempo tratando de demostrar que Job está equivocado, simplemente lo sermonea. Esto representa las últimas municiones de Bildad. Habla primero del poder y la grandeza de Dios, y luego de la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Con tantas palabras le está diciendo a Job que Dios es toda luz y que Él es toda oscuridad y que por eso está sufriendo. Sus 2 analogías finales, larva y gusano, lo resumen todo en gran medida. En varias partes me compadezco verdaderamente de Job. Esta es una de ellas. ¿Ha sido usted llamado alguna vez larva o gusano? Bueno, quizás alguien lo hizo en un arranque incontrolable de ira, detrás de una puerta cerrada. Lo más probable es que esa persona se haya disculpado después, o debiera haberlo hecho. Pero en este caso, creo que Bildad lo hizo con toda la intención. A estas alturas está tan irritado que detesta a Job. Parece ser su final. No quiero saber más de ti. Es la última ofensa. Podemos aprender muchas lecciones de esta historia. Una surge de aquí mismo. Siempre que usted tenga la oportunidad de estar con alguien que tiene una gran necesidad, aunque lo que sea esta persona esté sufriendo sea el resultado de su pecado o su fracaso, humillarla nunca le servirá de ayuda. Tristemente, es en esto que eran tan buenos estos hombros. Solo sirvieron para empeorar las cosas. Por tanto, ¿extraña que Job comience respondiéndole con fuertes golpes verbales? Título: La dura reacción de Job. Job 26:2. ¿En qué has ayudado al que no tiene poder o librado el brazo que no tiene fuerza? El hebreo parece estar diciendo: ¿cómo has salvado con tu brazo el que no tiene fuerzas? De la manera como está traducida la oración al español no tiene sentido. Creo que Job está usando el sarcasmo para lograr la atención de Bildad y continúa utilizando el mismo estilo. Job 26:3 y 4. ¿Qué has aconsejado al que no tiene sabiduría? ¿Qué sano conocimiento has enseñado en plenitud? ¿Con la ayuda de quién has expresado las palabras y de quién es el espíritu que hablas en ti? Ay, Bildad, ahora sí que vas a escuchar la verdad. La paráfrasis de Eugene Peterson, The Message, el mensaje sirve de ayuda. Bueno, la verdad es que ha sido una gran ayuda para un indefenso. Viniste a su rescate justo en el momento preciso. Qué consejos tan maravillosos has dado a un hombre confundido. Qué iluminación tan grande has compartido. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Cómo recibiste tanta inspiración? Job 26, 2 al 4. Estas palabras son enviadas a Bildad como estocadas. Lo que le falta a Job de tacto aquí lo compensa con una total honestidad. Francamente, no era un momento para actuar con tacto. Bildad ha sido brutal. Es de dudar que hubiera escuchado a Job si este hubiera sido suave y diplomático. Por eso Job se pone firme. Eso es lo que produce las llagas. Cualquiera enfermera le dirá, especialmente las que atienden a pacientes que sufren mucho dolor, que el tacto se esfuma a medida que el dolor arrecia. Hay algo en cuanto a la continuación de la angustia que finalmente lleva a un alma a una realidad cruda y desesperante. Hace muchos años que me topé con estas palabras. El poder planta la bandera de la realidad en la fortaleza de un corazón rebelde. Aún entre aquellos que han sido testarudos y rebeldes, cuando el dolor los golpea y persiste, la realidad llega con toda su fuerza. Eso pasó con Job. Se quitó los guantes, miró a los ojos de Bildad y habló claro. Este hombre necesitaba esa clase de respuesta. Hay una corta oración que les sugiero que repita cada mañana. Señor, ayúdame hoy a no hacer más pesada la carga de alguien.
Ayúdame a dar aliento a otros. Donde pueda, ayúdame a consolar. Y cuando no sepa hacerlo, ayúdame a reconocerlo. Cuando sienta tristeza y compasión por alguien, ayúdame a decirlo. Ayúdame a levantar la carga del que sufre, de no hacer más pesada su carga. Si otros están pasando por una experiencia dolorosa, tienen necesidad de nuestro apoyo y fortaleza. Bildad nunca aprendió este principio. Él nunca hizo esa oración. Qué pena. Un interesante cambio de roles se produce ahora. En vez de ser Bildad quien enseña a Job, este se convierte en el maestro. Es así como él decidiera. Ya que no tienes ninguna respuesta, déjame que te hable acerca del Dios infinito e insondable, que no ha revelado todos los por qué y las razones de sus actividades. Desde el versículo 5 hasta el 13 del capítulo 26, Job demuestra a Bildad que él sí sabe. Le comunica lo que llamaríamos una explicación cosmológica fascinante. Curiosamente, Job comienza hablando de los espíritus de los muertos y después llega a la cima del universo. De una manera sencilla e indirecta, Job está diciendo: Dios tiene el control de lo más mínimo en cuanto a Él. Él lo conoce, lo entiende, está en medio de Él y se responsabiliza por todo lo que hay en Él. Nada de esto es una sorpresa para el Dios vivo. Véalo usted mismo al leer la presentación de Job. Job 26, 5 y 6. Tiemblan las sombras de los muertos, debajo de las aguas y de los que las habitan. El Seol está desnudo delante de Dios y el Abadón no tiene cubierta. Este es un resplandeciente mosaico de la superioridad de nuestro Señor sobre todas las cosas. Él es absolutamente soberano, aún sobre los espíritus de los muertos que han partido, cubiertos por las aguas en los lugares del Seol y el Abadón, y sigue creciendo. Job 26, 7. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¿No es eso asombroso? Aquí tenemos una antigua composición poética llena de una verdad maravillosa. Dios no ha sido contaminado por el pensamiento evolutivo de los eruditos del siglo XXI. Simplemente cree por fe que cuando Dios formó este planeta, lo extendió sobre el espacio vacío y lo colgó sobre la nada. Dios lo planeó todo y lo formó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué profundo es el primer versículo de Génesis. Sea y fue, y la colgó sobre la nada. Esto es hermoso. Job está enseñando a Bildad. Si Bildad está escuchando o no, nadie lo sabe. Pero lo hermoso es que Job tiene una relación con Dios que Bildad nunca conoció. Y gracias a esta relación, Job puede confiar en Dios para todas sus necesidades. Hay un gran consuelo cuando confiamos en Dios con una fe sencilla. Nos fortalecemos, principalmente oramos y de esa manera podemos hacer frente a los retos que nos lanza la vida. El año pasado un maestro me envió una respuesta muy poco común escrita por alguien que solicitaba el cargo de maestro. El potencial educador la entregó a la administración de la escuela con la esperanza de describir el dilema de ser un maestro en la cultura estadounidense de hoy y que, por cierto, está muy cerca de las otras latitudes también. Déjenme ver si entendí bien. Ustedes quieren que yo entre a ese salón de clases con todos esos chicos y que llene cada uno de sus momentos que están despiertos con el amor por el estudio. Pero no solo eso, se supone que debo infundir en ellos un sentido de orgullo por su origen racial, modificar su destructora conducta, observar si hay señales de abuso y si hay mensajes escritos en sus camisetas. Debo hacer la guerra contra las drogas y las enfermedades de transmisión sexual, revisar sus maletines, a ver si traen armas y elevar su autoestima. Debo enseñarles patriotismo, a ser buenos ciudadanos, ética deportiva y a jugar limpio, cómo y dónde inscribirse para ejercer el voto, cómo manejar una chequera y cómo llenar una solicitud de empleo. De vez en cuando deberé revisarles la cabeza para ver si tienen piojos, mantener un ambiente seguro, reconocer señales de conducta antisocial potencial
dar consejos, escribir cartas de recomendación para oportunidades de empleo y becas para los estudiantes, estimular el respeto por la universidad cultural de los demás sí, asegurarme siempre de que les doy a las chicas de mi clase el 50% de mi atención. Mi contrato me exige que trabaje sin recibir sueldo durante el verano y las noches para la obtención de la certificación y una maestría, y que después del colegio asista a reuniones de comités y de profesores y que participe en programas de capacitación de desarrollo de personal para mantener mi estatus como empleado. Debo ser un impresionante dechado de virtudes, de manera que mi sola presencia provoque una admiración temerosa en mis estudiantes, para hacerlos obedientes y respetuosos de la autoridad. Debo prometer lealtad al apoyo de los valores de la familia, a un regreso a los fundamentos y a la actual administración de mi colegio. Debo incorporar tecnología a la enseñanza y monitorear todos los sitios de internet, al mismo tiempo que cultivo una relación personal con cada estudiante. Tengo la responsabilidad de decidir quiénes podrían ser potencialmente peligrosos o propensos a cometer delitos en el colegio, o quienes posiblemente están siendo víctimas de abusos, y saber que puedo ser enviado a la cárcel por no denunciar estas sospechas. Debo asegurarme de que todos los estudiantes aprueban los exámenes obligatorios federales y del estado y todas las materias, ya sea que asistan o no regularmente a clases, o que hagan o no las tareas asignadas. Además, se espera que yo me asegure de que todos los estudiantes con discapacidades se les garantice una educación igual y sin obstáculos, sin importar su discapacidad mental o física. Debo comunicarme con frecuencia con los padres de cada estudiante por carta, teléfono, boletines y tarjeta de calificaciones. Y debo hacer todo esto con solo un pedazo de tiza, unos pocos libros, un tablón de anuncios, un plan de clases 45 minutos y una gran sonrisa. Todo con un salario inicial que califica a mi familia en muchos estados para recibir cupones gratis para la adquisición de alimentos. ¿Eso es todo? ¿Quieren que haga todo esto y esperan que no ore? Esto suena como diría Job a sus supuestos amigos. ¿Quieren que yo haga todas esas cosas sin recibir ningún estímulo de ustedes para que busque al Dios vivo y confíe en Él? Puesto que reconoces la inescrutable acción de Dios en mi vida, déjame que te lo explique. Considera lo increíble e incomprensible que es su naturaleza. Bildad medita en el inescrutable poder de su persona, al tener bajo su control a todos los que han sido más allá de las garras de la muerte. A todos los que han ido más allá de las garras de la muerte. Piensa seriamente en su inescrutable creación de este mundo y de su acción permanente. Job 26 del 7 al 13. Es como si Job estuviera diciendo, nuestro Dios está a cargo de todo esto. Bildad, Él no tiene todo bajo su control. Llega después al clímax con esta afirmación final. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de Él, pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? Job 26, 14. ¿No es este un concepto portentoso? Bildad, por más grandiosas que sean todas esas cosas, lo que he mencionado representa solo los bordes de sus caminos. ¿No son estas unas palabras estupendas? Los bordes exteriores de sus caminos, solo los apacibles susurros de una poderosa voz, los murmullos de su omnipotencia. Escúchame, Bildad, ¿quién será capaz de entenderlo todo y pensar que este Dios creador traspasa los millones de galaxias de los cielos y da su atención a este guisante del planeta llamado Tierra para llegar a personas como nosotros, y conoce el número de cabellos que hay en nuestras cabezas? David tenía razón, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Y el Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites? Se necesita una perspectiva así cuando las llagas de tu cuerpo están llenas de pus y la fiebre no baja.
Job termina donde Bildad debió haber comenzado. ¿Quién será capaz de entenderlo? En verdad, qué inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Pero tenga cuidado aquí. Eso no significa que Dios ha perdido el contacto, que no tiene el control, que no tiene un plan. Solo significa que no está obligado a dar explicaciones. Y puesto que Él no lo revela todo, nos quedamos con 3 palabras honestas, que son útiles para provenir de los labios de personas que, en otras circunstancias, pudieran ser orgullosas. ¿Cuáles son estas 3 palabras? No lo sé. A fin de cuentas, Dios lo sabe, y Él hace todas las cosas bien. Él tiene el control. Yo soy la arcilla, Él es el alfarero. Yo soy el discípulo, Él es el maestro. Yo soy la oveja, Él es el pastor. Yo soy el siervo, Él es el amo. Eso significa que debo someterme a Él, que tengo que humillarme bajo su mano poderosa, que debo estar dispuesto a ajustar mi vida a lo que Él ha elegido para mí, para aprender, para adaptarme a la dirección en que quiera llevarme. Aunque ahora esté cómodo, feliz y con salud, eso es obediencia. Job está comenzando a verlo ahora, y cuando llega al final de su breve explicación, pregunta sabiamente, ¿quién será capaz de entenderlo? Volvamos a mis palabras iniciales. El estudio de Job es esencialmente el estudio de Dios mismo. Otro autor anónimo dijo, sin duda alguna, el pensamiento más grande que puede tener la mente es el pensamiento sobre Dios. Y la palabra más importante de cualquier idioma es la palabra de Dios. Un concepto correcto de Dios es fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para una vida cristiana práctica. Es a la adoración lo que los fundamentos son al templo. Pienso que el concepto cristiano en cuanto a Dios está tan debilitado que está definitivamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo y que en realidad constituye para los creyentes confesos casi una calamidad moral. Estemos en guardia para que nuestro orgullo no nos haga caer en el concepto equivocado de que la idolatría consiste solo en arrodillarse frente a objetos visibles de adoración y que las personas civilizadas, por tanto, están libres de ella. La esencia de la idolatría es tener pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él. Esto comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido un acto manifiesto de adoración. Los conceptos falsos en cuanto a Dios corrompen pronto a la religión en que aparecen. Una iglesia da el primer paso hacia la decadencia cuando renuncia a su alto concepto de Dios. La obligación más grave que tiene hoy la iglesia cristiana es purificar y elevar su concepto de Dios. Esto debe tener el primer lugar en todas sus oraciones y actividades. Hacemos el servicio más grande a la generación de relevo si le transmitimos este noble concepto de Dios, diáfano, no empequeñecido, que recibimos de nuestros padres hebreos y cristianos de las generaciones pasadas. Esto será de más valor que cualquier cosa que la ciencia o el arte puedan concebir. Disciplínese para pensar teológicamente, que este sea su propósito firme para pensar correctamente en cuanto a Dios, reconociendo su excelsa magnificencia. Enséñese a estar cómodo diciendo las palabras, no lo sé. Job pudo perseverar aún sin comprender el porqué, porque pensaba correctamente acerca de Dios, que muchos puedan ser como Él. Muy bien, pues este ha sido el capítulo 13 de este libro de Job. Que Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos el domingo con la ayuda de Dios. Un abrazo.